Cuando publicamos la primera lección de esta apertura en nuestro canal en inglés aparecieron algunas preguntas y este video es la continuación donde respondemos a esas preguntas, pero empecemos por unas ideas generales. ¿Por qué esta apertura es tan efectiva? Yo, gran maestro, inicialmente no sabía nada de esta apertura, la consideraba muy dudosa y algo a evitar, pero al investigar para estas lecciones encontré que era más poderosa de lo que se pensaba y, por cierto, de las más engañosas en el ajedrez. Esto es E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y sorprendemos, estamos en el bando de las negras jugando F5. Las negras voluntariamente están jugando F5 en una posición tranquila. Esto se ve suicida desde cualquier ángulo, porque primero que todo estamos entregando un peón sin razón. Segundo, estamos abriendo una diagonal que expone a nuestro rey. Y, sin embargo, esta apertura es tan efectiva y tan truquera que es casi imposible para las blancas encontrar cómo proceder aquí. Y no estamos exagerando. Pensemos por un segundo, piensa tú desde el lado de las blancas, ¿cómo jugarías aquí? Las opciones que uno piensa son tomar el peón o defender este peón que está siendo atacado. De alguna manera defender el peón blanco. Pero, ¿qué otra cosa se puede pensar? Algunos piensan, por ejemplo, en capturar el caballo en G8, obligando a la torre a moverse y así dañando el enroque de un rey que ya de por sí está expuesto. Todo esto son movimientos muy naturales a pensar y sin embargo son equivocados. El movimiento correcto es otro, pero para empezar a ver lo truquera que es esta apertura, veamos qué pasa con caballo C3, movimiento que defiende este peón. En este caso es sencillo, tomamos el peón, sigue caballo por E4 y después de esto jugamos D5 y las blancas pierden una de sus piezas y con esto la partida. Bueno, esto simplemente nos demuestra que no son tan fáciles las cosas aquí. ¿Qué pasa con esa otra opción que en cambio muchos piensan que es buena, que es tomar con el alfil en G8? Bueno, en ese caso, sí, el rey negro se va a quedar sin enrocar, pero esto no va a ser tan malo como parece, porque en realidad es un error lo que han hecho las blancas. Las blancas entregan una pieza buena, activa, por una pieza que no está haciendo nada el caballo. Eso es un gran error, además se está perdiendo el control de las casillas claras y eso lo vamos a aprovechar nosotros, porque vamos a expandirnos en el centro y vamos a atacar por allí. Entonces, peor aún cuando las blancas aquí siguen por F5, que es uno de este error es típico en todas estas variantes. Las blancas toman el peón porque lo ven allí gratis, pero luego de que este peón se retira de la columna A, columna E, nos permite hacer el avance E4 y atacar este caballo. Ahí es cuando ya el jugador de las blancas puede empezar a pensar que, bueno, que las cosas no van bien porque este caballo no tiene casillas a dónde ir, todas estas casillas son negras y entonces tiene que ir atrás simplemente. Entonces caballo G1. Y entonces las blancas han pasado de una posición donde tenían dos piezas muy activas a esto. Algo donde parece que se estuvieran preparando ya para una nueva partida. Pero esto sigue, bueno, la posición es bastante mala. No para las negras. Las negras ahora, bueno, sí deben atender a un asunto y es que aquí siempre está la posibilidad de las blancas de entrar con jaque con la dama por H5. Y entonces es deseable, pues ese es el riesgo que hemos corrido cuando hemos movido nuestro peón F. Y entonces es deseable evitar esa entrada. Podríamos hacerlo aquí con dama G5, con eso evitamos esa entrada, pero en este caso nuestra posición es tan fuerte, es que las blancas no tienen ninguna pieza desarrollada, que nos podemos permitir esa entrada. Entonces jugamos mejor D5, tomándonos el centro, aprovechándonos, como decíamos, de esas casillas claras, preparando nuestro alfil para tomar en F5 y dejar que las blancas entren con su jaque con la dama en H5. Algo que parece bueno, pero que en realidad es un error. Se ve muy activo para las blancas, pero esto no va bien porque hay una regla del ataque que nos dice que para atacar hay que tener más atacantes que defensores y aquí las blancas solo tienen uno, tal vez dos atacantes y en cambio el rey está rodeado de varios defensores, así que esto no va a funcionar. Se cubre uno con G6 y sigue F por G6 y torre por G6. La torre de esta manera se activa por la columna G. Y dejemos que las blancas tomen el peón en H7 con su dama y crean que van todavía muy bien.
Pero en ese momento jugamos dama G5, movimiento con el cual las blancas ya deberían rendirse. Protegemos la torre, claro, pero además atacamos en G2 y así también estaríamos atacando a la torre en H1. Las blancas se cubren con G3 por la columna, jugamos torre H6 y la dama, ¿a dónde va? Esa dama que tanto parecía atacar y tan amenazante, no tiene más que ir que a C7 tomando ese peón y se enfrenta al alfil D6 que la deja completamente encerrada. Ganamos así la partida. Volvemos a nuestra posición inicial del gambito Rousseau para ver la respuesta más común, que es tomar en F5. Ya sabemos que esto está mal porque nos permite avanzar con nuestro peón por la columna E, atacar al caballo, y este caballo, como decíamos antes, no tiene casillas a dónde ir. Antes jugábamos contra este alfil o quitándole ese alfil a las blancas, ahora es el caballo. Y en general la gente va a volver aquí con su caballo a G1, pero hay un oponente más avanzado que nos va a jugar algo como caballo D4, movimiento truquero, engañoso. Es un movimiento con el que nos invitan a tomar su caballo y a cambio entrar con su dama por H5. Aquí esta entrada sí ya puede volverse peligrosa porque entra la dama en conjunto con el alfil que todavía está en C4 y nos podrían incluso dar jaque mate. Pero hay una solución para eso, que es caballo F6, un movimiento que siempre que podamos lo vamos a jugar, porque con ese le quitamos ya la casilla H5 a esa dama y ya no va a haber problema. Así de fácil se resuelve ese problema. Ahora sí, el caballo en D4 de verdad está colgando, entonces lo van a intercambiar en C6 y aquí podríamos recapturar con cualquiera de los dos peones, pero B por C6 está bien. Las blancas van a continuar usualmente enrocando aquí y nosotros jugamos D5, tomándonos el centro y a la vez atacando ese alfil. El alfil va atrás a B3 y luego recapturamos en F5 con nuestro alfil. Lo hacemos con ganancia de tiempo. Desarrollamos esta pieza. Y nuestra posición es muy fuerte. Tenemos una cadena muy fuerte y unas piezas bastante fuertes. Las blancas ahora juegan D3 para romper esa cadena de peones y jugamos alfil D6. Otra pieza más que ahora mira directamente hacia el flanco de rey. Y con esto vamos a construir un ataque muy fuerte en el medio juego. En esta posición lo más jugado es D por E4, que sí nos quita un peón de esos fuertes, pero lo reemplazamos por un caballo también muy fuerte. Y ahora tenemos una posición muy buena para el medio juego. Vamos a atacar en el flanco de rey. Vamos a poner nuestra torre por la columna F y allí va a estar muy activa junto a este caballo y junto a las demás piezas. Y también vamos a poder pasar con nuestra dama hacia el flanco de rey. Así que prácticamente todas nuestras piezas van a estar allí. Y las blancas a cambio no van a poder hacer mucho. Stockfish defenderá esta posición, pero un humano no la tiene fácil acá. En la mayoría de los casos juega torre E1, clavando el caballo y deseando jugar F3 para ganarse el caballo. Pero sigue aquí alfil por H2 ya sorprendiendo a ese rey indefenso. Al estilo del sacrificio griego, y el movimiento que hizo la torre ha debilitado aún más al rey. Después de rey por H2 entramos con la dama dando jaque por H4, sigue rey G1 y ahora podemos tomar en F2, dama por F2 jaque. El rey tiene que ir a algún lado, si va por ejemplo a H2 podemos sencillamente enrocar. Y aunque no hay un jaque mate forzado aquí, tenemos varias piezas atacando y en cambio un rey blanco indefenso. Aquí hay múltiples formas de atacar, no podemos ver todas las variantes posibles, pero algo de lo que podría pasar es lo que sucedió en esta partida donde las blancas jugaron caballo D2 y la partida terminó con alfil H3. Espectacular, amenazando jaque mate en G2. Donde si las blancas en cambio toman el alfil, también es jaque mate. Alfil H3 es una bonita forma de terminar una bonita partida. También hay que decir que para tener buenos resultados con cualquier apertura también es necesario que sepas luego cómo continuar.
Estudia la clase maestra y descubre así cómo se encuentran movimientos de ataque y cómo se debe pensar en la partida. Comienza a comprender el ajedrez cuanto antes. Ahora volvemos a la posición inicial nuevamente y vamos a ver qué hacer cuando defienden las blancas con D3. De esto ya hablamos en el primer video, pero aquí vamos a ver otra variante. En ese caso jugamos alfil C5, movimiento provocador, invitando a las blancas a jugar caballo G5. Eso lo vimos en el primer video. Pero eso termina mal para las blancas. Pero ¿qué pasa si las blancas aquí no siguen por ahí, sino que enrocan sencillamente? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, nos desarrollamos inicialmente con caballo F6, presionando aún más el peón central. Las blancas desarrollan el caballo a C3 y así lo defienden también. Y aquí lo recomendado es jugar F4. Movimiento que a Stockfish no le gusta, pero nosotros no estamos jugando contra Stockfish. Y tu oponente humano se va a ver mal en esta posición, porque el problema va a ser para las blancas cómo encontrar un plan aquí. Este peón en F4 impide que las blancas se muevan, empezando por su alfil en C1. Con eso también se dificulta el desarrollo de todas sus demás piezas y además se impide que las blancas puedan llevar más piezas al flanco de rey y esto va a ser problema. Además tenemos el control de la casilla D4. Y entonces las blancas no van a saber qué hacer y bueno, van a pensar entonces en jugar por el flanco de dama, digamos con A3. Es lo más jugado en esta posición. Entonces seguimos nosotros con D6. Y lo bueno de esto es que esta cadena de peones que va por las casillas oscuras nos ha dado más espacio, una ventaja espacial en el flanco de rey y vamos a dirigir todas nuestras piezas hacia allí, con lo cual vamos a poder desarrollar un ataque muy importante. Las blancas siguen con B4, nosotros vamos al alfil B6 y ahora pueden tratar de hacer algo, digamos con caballo D5, no importa, intercambiamos alfil por D5 y en esta posición el movimiento clave que nos va a ayudar a desarrollar muchos ataques y a dar muchas victorias en muchos casos, caballo D4, quitándole el único defensor que tiene el rey blanco. Después de que se dé este intercambio, como caballo por D4, alfil por D4, estamos atacando la torre se mueve a B1. Ahora hemos dejado literalmente al rey blanco sin defensores y podemos entrar con la dama por G5 o por H4. Ambos movimientos son buenos, digamos dama G5. Y lo que vemos aquí es una poderosa dama frente a un indefenso rey. Tenemos un alfil que mira también hacia allí y otro que muy pronto se va a unir a ese ataque. Y en cambio las blancas no tienen cómo llevar sus piezas hacia allí. Esto se gana con un ataque directo de jaque mate. Por ejemplo, aquí se jugó alfil D2, tal vez preparando un C3, pero esto ya es demasiado tarde. Se juega alfil G4 atacando a la dama, observando que este peón no se puede mover, el peón F queda clavado. Entonces tienen que jugar o juegan dama C1 y sigue alfil F3 con amenaza directa de mate en G2. Única forma de cubrirse, avanzar el peón a G3, pero sencillamente sigue dama G4, tranquilo y vamos a dar jaque mate. Este ataque funciona de forma tan perfecta gracias a este monstruo de peón en F4. Y a propósito de esta última posición le hemos dado la vuelta al tablero. En esta posición se acaba de jugar alfil G4 y la dama se movió a C1. Eso fue lo que se hizo en la partida anterior. ¿Qué pasa si en cambio se jugara alfil H3 directamente amenazando jaque mate? En tal caso las blancas podrían jugar dama F3 y entonces las negras responderían con alfil G4 atacando a la dama. El ejercicio esto es un ejercicio, jugar con las blancas y solucionar esto que parece que no tiene solución. ¿Cómo salvar esta dama? ¿Hay algún movimiento bueno aquí para las blancas? Observa y escribe en los comentarios. Además, si aún no has visto la primera lección del Gambito Rousseau, hay que estudiarla. Y si aún no has estudiado atentamente la clase maestra, no sé qué esperas.